En primer lugar, el canon pesquero, hay toda una controversia porque el Tribunal Constitucional básicamente ha regulado solo aquello que proviene de las industrias extractivas, o sea, no de recursos renovables. En el mundo, en la práctica, no existe una experiencia de canon de recursos renovables. Solo en Perú existe canon pesquero, canon forestal, canon hidroenergético, que en ninguna parte del mundo existe, pero igual se la ha agrupado dentro de la ley canon, ¿no? Como si fuera igual que canon minero, canon gasífero, canon petrolero, etcétera, que sí, digamos, tienen su correlato en ser parte de las industrias extractivas. En la Constitución Política del Perú se afirma, y por eso que quiero puntualizar, que el canon es la coparticipación que tienen los territorios de las rentas, de los ingresos y rentas que tiene el Estado por la explotación de los recursos naturales. Ese concepto es muy importante. Primero viene de la explotación de los recursos naturales. En la Constitución se está dejando abierto, por eso que debió ser regulado también recursos renovables como parte de lo que reciben canon. Pero la segunda parte corresponde a los territorios, y en la Constitución los territorios a quienes estamos haciendo referencia, ¿no?, el artículo 193 y 196 de la Constitución solo menciona a dos niveles de gobierno que son los únicos beneficiarios del canon: las municipalidades y los gobiernos regionales. Es decir, los beneficiarios del canon, según la Constitución, solo son gobiernos regionales y gobiernos locales. Por favor, que tengamos eso claro. En la ley del canon, la participación de las universidades, de los institutos, etcétera, aparece como usuarios de los recursos de canon para un encargo específico: desarrollar investigación científica y tecnológica para el desarrollo regional. Es decir, obviamente, si estoy en una región donde el gobierno regional recibe recursos, el gobierno regional no ha sido creado para hacer investigación científica y tecnológica. La entidad que por naturaleza le corresponde desarrollar esa actividad de investigación científica y tecnológica, y más que no, que es la universidad. Resulta natural que la universidad participe de los beneficios, no como beneficiarios, sino de los beneficios de la renta que genera canon, porque tiene la responsabilidad de llevar a cabo la investigación científica y tecnológica. ¿Cuánto de eso se está usando en investigación científica y tecnológica? Es otro tema que no vamos a discutir hoy. Cada uno de nosotros ya puede tener una idea de si todos los recursos de canon, no digo que allá, porque en verdad casi no recibe, más allá del canon pesquero, pero imaginémonos cuánto recibe la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, per cápita, y lo comparamos con lo que recibe en transferencia de cualquier universidad americana, de lo que recibe tanto el gobierno federal o la Universidad de San Antonio Abad recibe muy parecido a una universidad americana, y obviamente los estándares son otros. ¿De acuerdo? Pero la Constitución ha generado ese tipo de situación. El canon, lamentablemente, es un recurso que te genera inequidad, y la Constitución lo reconoce. ¿Por qué? Porque igual el Tribunal Constitucional también lo reconoce. ¿Por qué? Porque lo que el Tribunal Constitucional dice es que el principal afectado, el primer afectado cuando los recursos se acaben, va a ser esa localidad de donde se esté extrayendo esos recursos. Por esa razón, le corresponde a esa localidad, la zona de explotación de recursos naturales, recibir esa coparticipación del Estado en calidad de canon.
¿Para qué? Para cuando reciba esos recursos pueda tener nuevas capacidades para seguir hacia adelante cuando sus recursos se les hayan agotado. ¿De acuerdo? Ahí comienza un segundo concepto que viene con canon. ¿Para qué sirve el canon? Los recursos naturales son un capital natural, de naturaleza pública, es decir, pertenece a todos los peruanos. El hecho de estar en los yacimientos de gas en el subsuelo cusqueño no pertenece a los cusqueños, le pertenece a todo el país. Obviamente, pero ellos van a ser los principales afectados cuando se acabe el gas. Obviamente reciben una compensación por dicha razón. Entonces, lo que se quiere es sustituir ese capital natural por otro tipo de capital también de naturaleza pública. Por eso que en la ley de canon, cuando regula el uso de canon, dice se debe utilizar principalmente para inversión en infraestructura pública. ¿De acuerdo? O sea, bienes públicos. Lo que queremos son bienes públicos. Se tienen que carreteras, puentes, colegios, y etc. O sea, no bienes privados, bienes públicos. En el caso de la renta del canon pesquero, proviene básicamente del 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesca que pagan las empresas dedicadas a este negocio. Allí hay una controversia en el Congreso, hay muchas discusiones sobre si el cómo se distribuye es el correcto. Por ahora, presidente, por ahora la ley de canon establece que el 10% de los recursos de canon debe percibirlo el distrito donde se explota el recurso natural. En el caso del 25% entre las municipalidades de la provincia donde se explota el recurso natural, el 40% dentro de los distritos del departamento y el 25% debe recibirlo el gobierno regional. Por eso que en la ley de canon no aparece como beneficiario las universidades. Los únicos beneficiarios son las municipalidades y el gobierno regional. Al costadito ustedes aparece como usuario las universidades y los institutos. ¿De acuerdo? Eso no me interesa, simplemente quiero que nos ubiquemos en el mapa de canon dónde está cada quien. Siguiente, por favor. Y para concluir, la distribución de canon básicamente se recibe información del INEI, porque la ley de canon dice que se debe distribuir según la población y la pobreza de cada una de las regiones. De modo que ya el origen inequitativo en la distribución del canon, digamos, por lo menos al interior del departamento, distribuye un poquito más equitativo. Es decir, no se puede distribuir un sol del canon gasífero de Cusco a ningún departamento del país. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que solo debe recibirlo la circunscripción donde se explota el recurso. A pesar que es un recurso que pertenece a todos los peruanos, también la Constitución dice solo debe recibirlo Cusco. Y Cusco recibe 2.500 millones de soles anuales en calidad de canon solo por ese recurso. En el caso del canon pesquero, el caso del Callao recibe más o menos el 12% del total de canon pesquero. Canon pesquero es un recurso de canon suficientemente pequeño, bastante pequeño. ¿No? El total que se recauda a nivel nacional de canon pesquero son 60 millones de soles. ¿Está bien? Le decía el canon gasífero 2.500, el canon minero este año va a abordar casi los 3.000. Es decir, en verdad, canon gasífero, pesquero, más, petrolero, más minero, los tres, hace más de 5.000 millones de soles solo en esos tres. También, y el resto, canon forestal, canon pesquero y canon hidroenergético, son, le decía, conceptos de canon que en la masa de recursos constituyen una masa pequeña. Pero cuando se evalúa la distribución de recursos de una circunscripción, no se evalúa, por lo menos el Ministerio de Economía y Finanzas, no evalúa cuándo recibe de canon y se cayó un canon, entonces hay que darle más.
como ocurre por ejemplo en el caso de Loreto, que ellos reciben canon petrolero. Como es una ley que proviene antes de la Constitución, el canon petrolero tiene unas ventajas, flexibilidades que no tiene la ley de canon para el resto del canon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sirve hasta para pagar planilla. El canon pesquero, minero, gasífero, etcétera, no puede utilizarse para pagar planilla. Solo sirve para proyectos de inversión pública, mantenimiento de los proyectos de inversión pública, ¿no? Sirve para, decía, proyectos de inversión pública, mantenimiento de proyectos de inversión pública y para hacer estudios para proyectos de inversión pública. O sea, en la práctica todo está circunscrito a proyectos de inversión pública. Y en el caso de las universidades se tiene que utilizar en proyectos, también como proyectos de inversión pública, pero para investigación científica y tecnológica. También se ha permitido utilizarlo, obviamente, para la construcción de la infraestructura que sirva para la investigación científica y tecnológica. Obviamente eso en una universidad es bastante amplio, alcanza para todo. Y también, obviamente, la única restricción es que no se pone digamos, la posibilidad de usar canon para pagar remuneraciones, incentivos, etc. Lo que, por ejemplo, nosotros hemos sugerido a CONCITEC y entendemos que sí lo está haciendo ya algunos gobiernos regionales o algunas universidades públicas, como algunas de Arequipa y la misma San Antonio Abad, que nos contó hace poco, ya han establecido convenios con CONCITEC, de modo que se pueda pegar los recursos de canon, que sirve para investigación científica y tecnológica, con los recursos de CONCITEC, que sí se puede usar para pagar incentivos, y se puedan generar proyectos en los que la universidad aporta canon para financiar la investigación y CONCITEC financia los incentivos. De esa manera, obviamente, se generan incentivos a la investigación, pero eso depende de la universidad. O sea, si quiere dedicar un sol a la investigación científica y tecnológica o a infraestructura o los temas de licenciamiento que también se está permitido para este año. En el caso de canon, creo que no hay más. En el caso de renta aduana, tenemos por favor la siguiente, una cosa más rápida de renta aduana, porque ya básicamente se ha contado. Lo que sí, digamos, quiero como ir respondiendo algunas preguntas en el camino. ¿Qué hubiera pasado, no sé, los que somos mayores, bueno, yo tengo 60 años, yo me considero mayor, pero y he vivido todo este tiempo con todas las experiencias que tenemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde chicos que el aeropuerto del Callao se tenía que cerrar y que debía irse a Huacho? ¿Cierto? Por lo menos en mi generación, nosotros hemos escuchado, por lo menos yo desde que tengo uso de razón, ¿por qué? Por la neblina y las situaciones, y querían llevarlo a Huacho. Parte de las rentas que se generan son rentas. Y a donde voy, el mensaje del tema de renta de aduanas es que el Callao recibe como un rentista. No hace ningún esfuerzo en la recaudación. Simplemente otro recauda y se recibe. Callao y Lima reciben casi el 80% de todo lo que se recauda en el país. Si seguimos con esa lógica, el 80% de los recursos que se generan en el país se transforman lo que recauda a que se ha generado, lo cual no le veo un puente, ¿de acuerdo? Simplemente se ha recaudado el 80% del Lima y Callao, por lo tanto el Lima y Callao debería quedarse con el 80% de recursos. Y el resto del país debería recibir el 20% que está aportando. Y después nos van a decir, oye, pero los minerales y todo lo demás que tú jalas, la agricultura que tú trabajas y etcétera, viene de todas partes y no viene de Lima y Callao. Nosotros no podemos tener la actitud rentista. El hecho de que la unidad de recaudación esté en Lima y Callao significa que allí se tenga que distribuir los recursos de canon, porque para eso está el artículo 44 de la Constitución. Es decir, la Constitución en el artículo 77 ya generó una inequidad
y en la que dice cada quien recibe según la explotación de sus recursos naturales. Pero en el artículo 44 le dice, oye Estado, tú tienes que velar por el bienestar común. Por lo tanto, todos los otros recursos que recauda el Estado tienen que servir para velar por el bienestar común. ¿Ustedes saben cuánto de transferencias per cápita recibe la región Lima? No Lima, la que llamamos Lima provincia, porque justo hay un tema constitucional. Lima metropolitana como región recibe 4 soles per cápita de transferencia. El Callao recibe casi 900 soles per cápita. ¿Está bien? Entonces, son 900 entre 4. Estamos hablando de 200 veces, más de 200 veces que recibe el Callao solo por transferencias con respecto a lo que recibe Lima. Entonces la pregunta es, ¿cómo se financia Lima? Recaudación propia. Y ahí no estamos pensando solamente en el gobierno regional. Las municipalidades y todo lo demás tienen que recaudar sus recursos. Entonces, el espíritu no es ser rentista, porque en el Callao o en Lima se recauda el IGB o la renta de aduanas, los impuestos aduaneros y otros ingresos que tiene el Estado, ¿de acuerdo? Simplemente porque la oficina está ahí. Yo digo, ¿qué pasa si en vez de tener el puerto acá lo hubiéramos tenido en otro lugar? ¿El Callao no debería recibir nada? Para que está el artículo 44 de la Constitución, que debe velar, el Estado debe velar para que todos recibamos igual. En el caso de renta de aduanas, efectivamente recibe solo el 2% de todo lo que se recauda. Pasar a 10%, eso significa 433 millones de soles anuales que transfiere el Estado solo por este concepto, 433. Pasar a 10% significa pasar a 2.165 millones de soles anuales. 1.700 millones adicionales. Todos los que estudian economía, yo soy economista, o algunos economistas por acá saben que si alguien se queda con 1.700 más, alguien va a recibir menos 1.700, porque la torta es la misma. Si le damos al Callao 1.700 millones de soles más, obviamente Amazonas, Cajamarca, etc., se quedarán sin recursos adicionales. O más. Existe lo que se llaman los vasos comunicantes. Hay recursos del Estado que vienen bajo distintos mecanismos. Es decir, si yo te doy directamente una transferencia para determinados fines, por ejemplo, para hacer proyectos de inversión, todas las necesidades que ya nos han explicado, el Ministerio de Economía y Finanzas seguramente va a decir, oye, los otros recursos yo no les puedo quitar a las otras regiones por el artículo 44, tengo que nivelarlos, y por lo tanto, esos 1.700 millones que te doy ahora por la renta de aduanas te lo tengo que quitar por otra razón. Y finalmente, el Callao sigue recibiendo exactamente lo mismo, porque la correa sale del mismo juego. A donde voy es que cuando pensemos en recursos que son ingresos, tributos nacionales que financian el presupuesto nacional, no solamente están financiando a un territorio, están financiando todo el país y a todas las actividades que tiene el país. Entonces, en el caso de renta de aduanas, ese es el problema. Por ejemplo, en provincias lo que se quejaban era del impuesto especial a la minería y el gravamen especial minero. Oye, pero si nos ha puesto este impuesto que se captura antes de la determinación del impuesto a la renta, entonces estoy recibiendo menos canon, efectivamente. Porque si me están deduciendo algo, me están quitando algo, el impuesto a la renta va a disminuir y el canon que sale del impuesto a la renta, que hemos visto 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, obviamente va a disminuir. Entonces devuélveme ese yen y ese gen que me han quitado, pero ese yen y ese gen es un impuesto nacional. Cajamarca es un departamento minero, está bien, pero Amazonas no tiene minería, no recibe canon, recibe 700 soles anuales de canon todo el departamento. Es decir, el gobierno regional y los 80 y tantos municipalidades
reciben 700 soles, o sea, reciben menos de un sol cada uno en promedio. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace para que el departamento de Amazonas, a la hora de mirar sus ingresos totales, reciba per cápita un ingreso parecido al de Cajamarca? Si no existiera esta bolsa común, está bien, no podría recibir, por el artículo 44 del nuevo, esa transferencia adicional. ¿Por qué? Porque cada peruano de Amazonas tiene exactamente el mismo derecho que tiene el de Cusco o el de Cajamarca. Aquí nosotros, o en Lima o en el Callao. Simplemente, aquello que se obtiene por renta no es una recaudación, es una renta. Por eso digo, si las municipalidades recaudaran más el predial o el alcabala o etcétera, eso es una recaudación propia y eso obviamente dinamizaría el economía. En el caso de renta aduana la cosa es distinta porque viene precisamente como es renta. ¿Está bien? Entonces la entidad, así como el canon es una renta, no hay ningún esfuerzo. O sea, el gobierno regional no ha hecho ningún esfuerzo para recaudar eso, simplemente lo está recibiendo como una transferencia, igual que las municipalidades. En el caso de renta de aduana, disculpen que lo ponga así claro, es una renta. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Efectivamente ha sido modificada varias veces, pero lo más importante, lo que aparece marcado de azul, es que este tiene un carácter especial y a veces quieren que el canon se parezca mucho al de renta de aduanas, por eso que lo resalto. Es decir, la renta de aduanas, 10% sirve para financiar el fondo educativo y el resto se reparte entre el gobierno regional, 50% y 50% en las municipalidades. El tema del fondo educativo es por lo menos es un tema para pensar si, por ejemplo, Canon debiera ir hacia esa ruta, ¿no? Como una buena señal para apoyar a la educación. Pero bueno, si le damos más a la educación, va a ser menos para otra cosa. También hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, creo que con esto, siguiente, por favor. Esto es lo mismo de esto, el 10% que está abajo y la mitad de cada uno que va al gobierno regional de las municipalidades, así como está vigente. Siguiente, por favor. Y la información, el SUNAT nos provee toda la información de todo lo que se recauda en cada una de las intendencias aduaneras. El Callao recibe, no sé si le dije, el 90% de todo lo que se recauda en renta de aduanas en el país, el 90% se recauda en el Callao, el 10% en el resto del país. Entonces, cuando estamos hablando de renta de aduanas, en la práctica estamos hablando del Callao. Está bien, porque el resto del país recibe centavos. Algunos reciben 4 soles de renta de aduanas de transferencia anual. Siguiente, por favor. Callao este año tiene sumado 433 millones, como ya les había dicho, el año pasado tuvo 410 millones de transferencias. Y lo más importante en este caso de la renta de aduanas es el uso, ¿no? En este caso es obviamente de libre disponibilidad de los gobiernos regionales, del gobierno regional y de las municipalidades. Bueno, ya hay algunas prioridades en las que financia el fondo educativo, que yo creo que eso sí lo conozco. Muchísimas gracias.